Ahora van a tener todos que autorizar, ¿sí?, la grabación para que después puedan hablar. Entonces, si ustedes no asisten, digo, no se van a enterar específicamente de estas cuestiones que se van a, tener en cuenta a la hora de la corrección. ¿Bien? Creo que les están compartiendo ahí el link de asistencia, así que les pido que lo vayan completando. Bueno, ¿quién quiere preguntar? El que quiere preguntar, activa su micrófono. Profe, yo voy a estar... Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Soy Cintia. Voy a estar un ratito porque tengo la SAM class a las 7. Quería avisar eso nada más, que después me voy a desconectar, pero quería estar en su clase. Bueno, Cintia, que creo que nos conocemos ya, somos bien conocidas. Venimos del año pasado. Bueno, un gustazo verte, Cintia. Un gustazo verte. Sí, yo después voy a compartir la grabación y voy a compartir la presentación para que, bueno, después ustedes la puedan repasar, la presentación en PDF. Profe, Sandra, buenas tardes, Sandra. Sí, escucho. Ya sabés que nosotros, yo estoy abriendo, porque dijiste que esto era una asistencia, y no, es la bibliografía, es el drive de la bibliografía que está en la página. ¿Nosotros cómo hacemos? Sí. Tenemos que ponernos... Perdón, solo un ratito. No, está bien. Tengo ayudantes alumnos que no sé, porque hay una línea de asistencia que a veces vienen de externos a nosotros a la reunión y lo comparten. En un ratito se los voy a compartir, no se preocupen. ¿Bien? Es necesario, entonces... Sí, después lo completamos. Si se regulan ustedes con el micrófono, yo no los silencio, ¿está? Ustedes controlen que estén todos con los micrófonos silenciados, ¿bien? Bueno, dicho todo esto, esta es una clase introductoria, por lo tanto, les voy a dar algunos conceptos básicos para que también para nivelarlos, porque muchos de ustedes tienen algunos conocimientos más que otros y hay algunos conceptos básicos que tienen que manejar para poder cursar la materia, para poder rendir todas las evaluaciones, tanto sean los trabajos prácticos, ¿sí?, como, trabajos prácticos como los parciales. Los trabajos prácticos son evaluaciones de procesos formativas, ¿sí?, y los parciales son evaluaciones sumativas. Los que corregimos los profesores expertos son los trabajos prácticos, ¿está? Entonces, ustedes, como esta es una materia MIP, tienen que aprobar 3 de 4 trabajos prácticos, el último sí o sí lo tienen que hacer y aprobar, con cierta puntaje para poder promocionar la materia, más 2 parciales, ¿bien? Entonces tienen que estar preparados para todo. ¿Sí? Tienen varias, digamos, evaluaciones para que puedan acreditar las competencias que se requieren en la materia. ¿Bien? Acá capaz que Cintia me asienta con la cabeza, a ver si puedo acá agrandar un poquito esto. Me gusta siempre comenzar con, no es esto. A ver acá, agrandamos un poquito, ahí está. Empezar con un caso, ¿sí? Un caso que a ustedes puedan situarlos en donde están ubicados, en la rama del ordenamiento jurídico en el cual ustedes están ubicados, y a partir de ahí empezar a trabajar algunos conceptos básicos. Algunos se van a acordar de los conceptos que vamos a trabajar hoy, otros quizás no, porque no recuerdan de haber cursado penal general o quizás no han cursado penal general. Entonces, es importante que tengan en cuenta que algún material extra, si no lo han cursado penal general, van a tener que tener a mano para poder, digamos, tener mínimamente estos conceptos. ¿Bien? Bueno, el caso que les presento tiene que ver con un hecho ocurrido en febrero del 2025. Me estoy congelando en la cámara, pero seguramente es por cuestiones de conexión, ¿sí? Bueno, se determina la hora,
Y además, el lugar, Colón y General Paz de la ciudad de Córdoba, para los que son de la ciudad de Córdoba, bueno, acá les puse una esquina emblemática, céntrica. Tenemos una persona que se apodera de 4 melones que se encontraban colocados en un cajón de madera que se hallaba en exhibición en un comercio, en una verdulería, ¿sí? Luego de realizar la sustracción, emprende la fuga, llevándose los 4 melones en un bolso. Y bueno, personal policial ve la situación, emprende la persecución, le da la voz de alto, el autor no lo acata, y entonces finalmente lo detienen a Juan y le secuestran la mercadería que había sustraído. En primer lugar, la pregunta es si se trata de un hecho punible sin preguntarles específicamente ningún tipo delictivo en particular. ¿Es un hecho punible? ¿O se trata de un hecho punible? Pero, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué es un hecho punible? Porque es una acción típica del Código Penal. Bueno, tenemos que la punibilidad es la posibilidad de aplicar una pena en el caso concreto. Y el solo hecho de que este comportamiento esté tipificado no significa que necesariamente sea punible, ¿sí? Por Es lo una tanto, conducta típica. ¿Se está violando la propiedad de otra persona? bien, ¿Propiedad ajena? ojo, cuidado con la terminología, Es apropiación. una acción Yo creo que típica, es Porque jurídica, atenta punible contra y un bien culpable. jurídico protegido. Bueno, se adelantan un poco para hacer cada una de esas, digamos, afirmaciones. Tenemos que ir categoría por categoría del delito, muy bien. Digamos, que se trate de un hecho punible, implica que vamos a tener que hacer un análisis de las categorías del delito. En relación a la materia en particular, en general, lo que van a tener que resolver va a ser, en general, la acción típica. No se les pregunta más allá de decir acá, cuando tienen que resolver los trabajos prácticos, no se les pregunta sobre la antijuridicidad y la culpabilidad. Por lo tanto, hay que hacer mucho hincapié en lo que es la acción típica. Pero está bien, la caracterización de la punibilidad va más allá de que esté tipificado o no. La otra pregunta es si el sistema jurídico ofrece una solución accidentada. La idea también es que entiendan que la comisión de un delito genera un conflicto social y que la cuestión se presenta entonces en los supuestos en los cuales esto se presenta, se lesiona un bien jurídico, se pone en peligro, y nuestro sistema, ¿sí?, jurídico brinda una solución para esto. Bien, contemplado dentro del Código Penal y también en leyes complementarias, porque no todos los delitos están tipificados en el Código Penal. También tenemos leyes complementarias, ¿sí? Profe. Como por ejemplo, sí, escucho. Con respecto antes de entrar al análisis de la teoría del delito, ¿no tendríamos que tener en cuenta los principios constitucionales en este caso? Por ejemplo, el de mínima suficiencia. En un análisis referido a qué, por ejemplo. Al caso que usted presenta porque ahora. ahí si había algún otro análisis posible, a ver. Sí, al caso que usted está presentando ahora, ese del muchacho que roba los 4 melones. Que si Pero bien en hay particular, ¿qué le suena acá del hecho en sí? ¿A qué suena? Claro, si bien hay un hecho típico porque se apropia de algo que es ajeno, teniendo en cuenta el principio constitucional de mínima suficiencia, hay un daño, pero el sistema penal lo acepta, digamos, porque si bien es un delito, digamos, no es significativo, digamos, también, ¿ve? Profe, Sí. yo creo que en realidad el hecho
si es simplemente haberse robado los melones, se lo catalogaría como un hurto, porque se los robó y nada más, no hubo violencia ni intimidación en el momento que él roba. Bien, esa sería una segunda instancia, digamos, cuando ya tendríamos que identificar cuál es el tipo delictivo en particular. Pero previo a eso hay un análisis, ¿se entiende? Que es lo que yo les estaba preguntando. Porque ustedes tienen que a la tipificación ampliar un poco, escuchen, tienen que ampliar un poco la cuestión con las cuestiones referidas a lo que son los principios del derecho penal. Un poco el compañero tiene razón, pero ahondando en el estudio de, en este caso, como bien estaban diciendo, un hurto, el Código Penal no determina el valor de ese bien jurídico del cual se ha producido esta apropiación. Por lo tanto, acá tenemos la cuestión de la interpretación de la norma para luego aplicarla y también otras cuestiones que tienen que ver con normas ya de carácter procesal que tienen que ver con la acción, donde tanto el fiscal como el primer juez interviniente puede determinar que no se va a seguir un proceso, ¿se entiende? Porque decidir que por el escaso valor que tienen los bienes, entonces hay otra forma de reparar o hay otra forma de resolver este conflicto, ¿está? Esto es lo que se llama la disponibilidad de la acción penal, tanto en el Código Penal como ley de fondo, como en muchos códigos procesales penales que se han incorporado recientemente. Cuidado, porque este delito de hurto es un delito de acción pública de oficio, es decir que la regla es que cuando se presentan estos hechos, el fiscal tiene que iniciar la acción, independientemente de cualquier otra circunstancia, pero el sistema argentino, penal argentino, ha incorporado esto de la disponibilidad de la acción un poco también trayendo esos principios constitucionales que el compañero decía recién. Con las limitaciones de qué delitos se puede, qué delitos no, la fundamentación, etcétera, no nos vamos a meter en eso hoy, pero el sistema hoy, el sistema penal, el sistema procesal también ofrece estas posibilidades de otra alternativa que no sea necesariamente terminar en un proceso penal aplicando las sanciones más graves del sistema. Bien, esto queda entonces a consideración del fiscal, del juez que entiende en la primera parte del proceso y se resolverá de esa manera. Bien, es otra forma de alternativa, otra alternativa al conflicto. Ojo que tiene que ser con los requisitos que establece la ley, para los delitos que establece la ley y demás. Lo importante es que amplíen un poco la visión, porque normalmente cuando estamos en penal especial, lo primero que hacen es, acudir a hurto, de robo y demás. Y además a circunscribir eso con que eso está tipificado o está descrito como tal. Y el análisis para realizar una subsunción es aún mayor. ¿Bien? También un tema muy importante que lo vamos a repasar es el tema del bien jurídico protegido, que además es orientativo para ustedes para, digamos, manejarse dentro del contexto de el Código Penal. ¿Bien? Avancemos con los puntos principales que les quiero hoy dejar muy en claro. En primer lugar, que nuestro ordenamiento jurídico penal está codificado, que tenemos un Código Penal cuyo órgano competente para modificarlo, en este caso porque ya está sancionado, es el Congreso de la Nación. Bien, por lo tanto, es la normativa con la cual nos manejamos. En penal general vemos el libro primero, parte general, donde están las disposiciones generales, y en penal especial, que es la materia que nos ocupa, vemos los delitos en particular, pero no son dos libros separados, es un solo cuerpo normativo, de ahí que tenemos que tener en cuenta
que si yo voy a aplicar un tipo delictivo descrito en la parte especial, tengo que aplicar también los principios generales contemplados en el libro primero o parte general. Y ahí viene, ¿sí?, que yo tengo que tener en cuenta algunos conceptos básicos. Hoy vamos a tratar de nivelar, ¿bien? Entonces, el derecho penal en la parte general, que nosotros la llamamos parte general, tiene los siguientes presupuestos para que siempre los tengan en la cabeza presentes. Lo que se denomina la teoría de la ley penal, fuentes del derecho penal, elementos, interpretación y aplicación. Sin eso presente yo no puedo, en cualquier rol que me ocupe, aplicar un tipo delictivo de la parte especial. Si yo no sé cuál es la única fuente concebible en el derecho penal, cuáles son sus elementos, cómo se interpreta y cuáles son los principios de aplicación de esas normas. Luego viene la famosa teoría del delito, que son las categorías del delito y su sistematicidad, es decir, que para que un hecho sea punible, tengo que haber comprobado cada categoría, que se trata de una acción típica, antijurídica y culpable, y luego pasar a la posibilidad de su punibilidad. Y en relación a la teoría de la sanción penal o de la punibilidad en particular, las penas, las clases, la individualización, es decir, cómo se pasa de algo general a una aplicación particular para un caso particular. Y otras cuestiones que se ven también son los llamados, o es llamado concurso de delitos, tentativa y participación criminal. Bien, hoy yo les voy a recordar un pequeño punto que normalmente se estudia en concurso de delitos, pero que no es un concurso de delitos, sino que es se llama, entre comillas, concurso aparente de tipos o de leyes, porque hay que puntualizar algunos conceptos porque van a trabajar con tipos delictivos en particular. Eso que mencionaban recién, hurto, robo, etcétera, son tipos delictivos en particular. Y puede pasar que entre esos tipos delictivos y en relación al hecho que hay que resolver, se presente alguna relación entre esos tipos delictivos y esa relación se puede resolver. No es un concurso de delitos, se llama concurso aparente de tipos o de leyes. Bien, por lo tanto, no hay posibilidad de aplicar, de resolver sin algunos conceptos básicos. En relación a la teoría de la ley penal, la única fuente del derecho penal es la ley penal y toda ley penal debe tener estas partes: un precepto y una sanción para ser constitucional y para comprender también, esto les estoy recordando, esto lo debieron ver en penal general y si no, bueno, ténganlo en cuenta, que toda ley penal tiene un precepto y tiene una sanción. Y ese precepto, desactiven los micrófonos, por favor, así no los tengo que callar a todos. ¿Sí? Eso que llamamos precepto es lo que en la teoría del delito es el tipo delictivo. ¿Sí? Es lo que en la teoría del delito es el tipo delictivo. ¿Bien? Entonces, tengan en cuenta que ese es el antecedente, es la descripción del hecho ilícito. Y la sanción en nuestro sistema penal son las penas o medidas de seguridad. Son las dos posibles consecuencias. Vamos a analizar dos leyes y vamos a ver si encontramos estas dos partes o elementos. ¿Sí? Para que la ley sea constitucional, para que sea completa. El 162, que es el que van a aplicar para resolver el caso que les presenté, será reprimido con prisión no menor a 2 años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. ¿Dónde está el precepto acá? ¿O cuál es el precepto? Y la acción de que se apoderare. Bien, a Apoderarse partir de la... de donde dice el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Fíjense que por la redacción, ¿sí? Tengo primero la consecuencia y después tengo el precepto.
lo que debe ocurrir para que se produzca esa consecuencia. ¿Bien? Esta es una ley penal que llamamos completa, tiene precepto con su descripción específica de qué es lo que se está castigando o prohibiendo, y la sanción en su calidad y cantidad. ¿Sí? Pena privativa de la libertad, en este caso de prisión, de 1 mes a 2 años. Vamos al 205. ¿Sí? ¿Qué dice el 205? Será reprimido, no pasemos todavía, El que viola. prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Saquemos la consecuencia, vamos al precepto. ¿Ven algo en particular del precepto que les llame la atención? Es un tipo El que abierto. violar, Más que un tipo abierto, porque los tipos abiertos son los tipos culposos, ¿sí? En blanco, en realidad. Ley penal Complementario, en blanco. doctora. Ley penal en blanco, muy bien. Es una ley penal en blanco. Voy a aprovechar ahora que me da en el internet, ahí les estoy copiando la asistencia. Una ley penal en blanco. Bien, ley penal en blanco. Bien. Estas leyes son incompletas, pero no necesariamente inconstitucionales. ¿Está? Bien. ¿Por qué no son inconstitucionales? Porque, o cuando no lo serían, cuando remiten a otra norma y esa otra norma ha sido sancionada por órgano competente y está vigente. ¿Se entiende? Esta es la norma que se utilizó para resolver cuestiones relativas a las restricciones en la pandemia. ¿Sí? Porque se dictó un decreto en NCC donde se establecían las restricciones y entonces el que no cumplía lo que decía el CDNU, entonces por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Bien, en este caso solamente es constitucional en el caso de que me remita a una norma, no importa la jerarquía, pero que esté vigente. Normalmente se utiliza para material que se encuentra, materia que es fluctuante, que es cambiante, ¿sí? Eso es materia cambiante que, digamos, no permitiría modificar el Código Penal cada vez que se modifique esto, en este caso estas medidas. ¿Está? Y es abierta porque una ley penal en blanco, perdón, porque me está remitiendo a otra norma, no me está describiendo exactamente qué hace el sujeto, sino me está remitiendo a otra norma. Yo tengo que ir a ver en esa otra norma qué es lo que se prohíbe, qué es lo que se manda a hacer o qué es lo que se prohíbe. Y a partir de ahí determinar si ese comportamiento que se ve en la realidad produce o presenta esas características. Bien, así que tengan esto presente cuando estén estudiando las normas en particular, los tipos en particular que vayan estudiando, o sea, que vayan viendo los delitos en particular. ¿Sí? Vamos a continuar. Bien. En relación a la teoría del delito, bueno, ya lo hemos dicho, o lo hemos recordado recién, es un concepto analítico y estratificado. Teoría del delito, dice, ¿no? Son conceptos teóricos elaborados por la doctrina para determinar que un hecho que se ha producido en la realidad puede ser considerado o no un delito. ¿Está? No es porque esté tipificado, es porque ese hecho reúne las características de ser una acción típica, antijurídica y culpable. Ese es el análisis correcto de cuando nosotros determinamos la presencia o la existencia del delito en sí. ¿Sí? Que ya vayan pensando y vayan distinguiendo que una cosa es lo que ocurre en la realidad y otra cosa es lo que está descrito. ¿Sí?
Entonces, en la ley penal, que debe estar siempre presente por el principio de legalidad de la represión penal y el principio de reserva penal, que son los dos principios fundantes de nuestro sistema penal. Las dos categorías de la teoría del delito que tienen que tener pero muy presentes, ¿sí? Son las dos primeras, porque son las que van a tener que trabajar la acción y el tipo delictivo. Con relación a la acción, tiene que ver acción como comportamiento, con un comportamiento voluntario. Es decir, no tiene que haber nada que excluya esa voluntad de accionar, ¿sí? Y en relación al tipo delictivo, en particular, ¿sí? Son los tipos penales, son supuestos legales, se encuentran en esa descripción de las leyes que realizan las leyes penales que nosotros llamamos preceptos, y esto lo encontramos exclusivamente en el Código Penal y en las leyes complementarias o especiales. Cuando nos encontramos con un supuesto fáctico o real, es decir, un comportamiento de una persona, de un sujeto activo, lo que tenemos que ver es si eso que me ha descrito el legislador encuadra en eso que ocurrió en la realidad. Para lo cual tengo que hacer un análisis de ese tipo delictivo y de ese análisis va a surgir si ese comportamiento reúne o no reúne esos elementos que el legislador me ha descrito, para poder dar la categoría de tipicidad. No es lo mismo el tipo que la tipicidad. Tipicidad es una valoración que tengo que hacer de ese hecho. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Ahora se quedan bien. Sí, profe, sí, va. Sí, Excelente. bien. Estás, Ok. estás a full, Sandra, siempre explicás genial, pero estás a full. Perfecto. Escuchen. Vamos, yo los estoy activando, ¿eh? Activamos el cerebro a todo lo que da. Vamos a todas más. ¿Sí? Bien. Entonces, si ya comprendimos esto, hemos dado un gran avance. Comprender, recordar, para los que hicieron penal general, ¿está? Y poder identificar que una cosa es la descripción que el legislador me hace en esa ley penal, al cual yo llamo el precepto tipo delictivo, y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. Cuando ustedes tienen que resolver un caso práctico, un trabajo práctico, ahora, como estudiantes, lo que hacen es eso, ¿sí? Realizar esa subfunción, es decir, realizar esa es una tarea técnica, ¿bien? Una tarea técnica que empiezan a practicar con estos trabajos prácticos, y en las evaluaciones parciales tienen algunas preguntas que son de tenor práctico, o sea, tienen teórico y práctico. ¿Bien? Continuemos. Y apaguen, por favor, los micrófonos. Muy importante que distingan que todas las figuras delictivas que describen conductas o comportamientos, tal cual lo identificamos en las partes de la ley penal, tienen elementos de carácter objetivos, subjetivos y normativos. Y también es muy importante que en el llamado elemento subjetivo aparece el dolo y la culpa, ¿tá? Aparece el dolo y la culpa, o la culpa, y que ustedes ven lo que se llama el tipo complejo, es decir, ese tipo delictivo descrito por el legislador siempre básicamente va a tener elementos de carácter objetivo porque va a describir, ¿sí? Hace una descripción, una referencia de carácter empírico, que se refiere a un comportamiento, a la forma de realización de un hecho, a una persona, a circunstancias reales y concretas, y esa descripción entonces, voy a ir un poquito más lento, esa descripción entonces, acá los autores no se ponen de acuerdo si están, o sea, no hay concordancia en todos los autores, pero yo considero que incluye, estoy con los autores que indican que incluye el verbo típico, de que cuando analicen un tipo delictivo, lo primero que tienen que hacer es marcar el verbo, ahí va a ser la orientación, para que puedan ir descubriendo el resto de los elementos. Elementos subjetivos, todo lo que tiene que ver con finalidades, propósitos, conocimientos, etc.
Y elementos normativos, lo que más les cuesta, es, o son aquellos que se refieren a valoraciones jurídicas o extrajurídicas, cuando el tipo delictivo dice indebidamente, ilegalmente, eso es una valoración jurídica, o cuando utiliza términos de carácter técnico, ¿bien? Que también es jurídico, que puede estar, son conceptos que pueden estar en el mismo sistema o conjunto de normas o en otras normas, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice la palabra cheque, por ejemplo, orden económico, son términos que tienen un significado preciso, ¿sí? Y eso es una valoración de carácter jurídico, está en la ley, está en el sistema, puede estar dentro de las normas penales o también en normas extrapenales. Es muy importante ese reconocimiento para que ustedes puedan identificar todo esto a la hora de determinar si ese caso que se les presenta es o no es típico. Por más que no, la pregunta no aclare el elemento objetivo, subjetivo, ustedes tienen que tener sí o sí este análisis de ese tipo delictivo con el cual están trabajando. ¿Bien? Es el tipo complejo que estudiamos en parte general. Exactamente, que lo tienen que traer para acá. Ahora lo tienen que traspolar. Ahora lo tienen que aplicar acá. Y en el tipo subjetivo, ¿sí? Muy importante, el dolo y la culpa no están en, nosotros no los vemos en la culpabilidad, nosotros seguimos el funcionalismo moderado, están en el tipo delictivo, y entonces consideramos o que las figuras son dolosas o que las figuras son culposas. Por lo tanto, si estoy trabajando con un tipo doloso, tengo que confirmar en ese hecho que se me presenta para resolver, el elemento intelectual o cognitivo del dolo es la comprensión de la criminalidad y el elemento volitivo, que es la voluntad, de querer ese resultado. Y si es culposo, si el tipo es culposo, solamente el elemento intelectual, porque en la culpa el sujeto sabe que está vulnerando alguna norma penal, solo que no quiere ese resultado, por eso ahí yo no tengo esa voluntad. Y si se presenta algún error de tipo, donde el sujeto pueda no tener conocimiento de que lo que está realizando va a provocar ese resultado, entonces, o sea, no voy a tener el elemento intelectual, entonces por conclusión tampoco voy a tener el volitivo. El volitivo viene como consecuencia del elemento intelectual. Tiene que tener un conocimiento de que ese hecho que está realizando va a producir tal resultado. ¿Está? Entonces, si una persona, por ejemplo, le da a otra de tomar una bebida sin saber que allí adentro alguien puso un veneno, no sabe que le va a provocar la muerte. ¿Está? Entonces, como no sabe que le va a provocar la muerte, entonces tengan en cuenta que ahí puede haber un error de tipo, una forma de exclusión, entonces del tipo delictivo. Tengan en cuenta que para la teoría del delito, la exclusión de una categoría hace que el resto de las categorías del delito no tengan que ser analizadas porque ese hecho no es delito. Funcionan de manera sistemática. ¿Está? Bueno, continuemos. Ahora vamos a pasar con lo que vimos al análisis de 162, teniendo en cuenta que entendemos que la sustracción de los melones podría encuadrar en el artículo 162. ¿Sí? Y esto yo se los traje para que vean cómo deberían ustedes argumentar en el caso que consideren, por ejemplo, que tengan un caso, digan, bueno, este hecho, ¿sí?, encuadra en el delito de hurto. ¿Pero por qué? Ustedes van a tener que determinar el tipo objetivo, el tipo subjetivo, el sujeto activo, el sujeto pasivo, traspolando eso, o sea, lo que está descrito ahí, con el hecho. Para hacer esto voy a tener que acudir a la doctrina. No es que lo voy a saber solo por leer el artículo.
¿sí? Para eso pudimos a Núñez, a Rosina Sánchez Freites, Juan Padre, que van justamente desglosando esto, cada uno de los tipos delictivos. Bien, fíjense que ya dijimos que la parte del tipo delictivo es el que se apoderar ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Acá yo ya podría identificar estos elementos de los que hablamos recién. Habría que marcar siempre el verbo es apoderarse, y la doctrina identifica qué significa apoderarse. Por ejemplo, ¿qué significa el verbo que el legislador ha establecido para cada tipo delictivo? Bien. El apoderamiento, ¿sí?, va a implicar que el sujeto pasivo del delito va a terminar siendo desapoderado de un objeto o elemento. Por eso acá está el juego de apoderar, desapoderar. Bien. En relación al tipo subjetivo, es un tipo doloso, y acá tengo que especificar: requiere del autor el conocimiento de los elementos típicos, el elemento intelectual o cognitivo que exige el dolo, y también la voluntad. Es decir, el acto voluntario mediante el cual se sustrae una cosa que no es de la propiedad, ¿sí? Con esa voluntad, por supuesto, que requiere la acción típica. Bien. Luego, el objeto del apoderamiento tiene que ser una cosa. Y acá es donde pasamos a una parte que ya me está involucrando elementos de carácter normativo. Porque la palabra cosa, ¿sí? La palabra cosa, ya les activo el micrófono. La palabra cosa no es cualquier objeto, es aquel objeto descrito de esa manera por el Código Civil. Es un elemento normativo, ¿sí? Son bienes susceptibles de valor económico, bienes materiales susceptibles de valor económico. No es cualquier cosa, es una cosa mueble en los términos del Código Civil. Y no solamente eso, sino que tiene que ser total o parcialmente ajeno. Para lo cual también nos vamos a tener que ir al Código Civil para la cuestión de esta ajenidad, cuándo puede ser compartida, cuándo no. Bien. Y acá presten atención que les va a servir para cualquier estudio de cualquier tipo delictivo. Hay tipos, sí, que son tipos que no identifican el sujeto activo, es decir, sujetos sin ninguna calidad, y otros que no, digamos, ¿sí? Entonces, cuando el tipo directivo me dice el que no me está requiriendo ninguna calidad para ser autor, ¿sí? No hay ninguna calidad, cualquier persona. ¿Bien? Y en relación a los medios de comisión, no me dice cómo, simplemente me dice que tiene que ser una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Pero presten atención que este es un tipo, el 162 es un tipo básico, que tiene sus tipos agravados, sus formas agravadas en el 163. Es decir que si el hecho tiene alguna característica, describe algún comportamiento, alguna modalidad descrita en el 163, entonces voy a tener que aplicar ese tipo específico y voy a desplazar el tipo básico. Bien, acá en esta conjugación de, ya vamos a ver concurso aparente de tipos OLS, puede pasar esto, ¿sí? Por ejemplo, que sea un automóvil dejado en la vía pública, entonces voy a tener que aplicar el 163, siempre que sea uno. ¿Bien? Estamos hasta acá. Había algunas preguntas que iban saltando acá. Les habiliten, pregunten ahora lo que estaban preguntando. Puede ser que preguntaron si una persona insana puede ser el sujeto activo, ¿o no? Me pareció ver. ¿No? Sí, doctora, un compañero preguntó, sí. Bien, bueno, con respecto a lo que es, el término insano no lo usamos en derecho penal, sino usamos el término inimputable. Sí puede ser un sujeto activo. Lo que va a ocurrir es que cuando pasamos al ámbito, no lo analizamos acá,
en el ámbito de la tipicidad. Sí, en el ámbito de la culpabilidad, cuando vemos la imputabilidad. O sea que ese sujeto va a cometer una acción típica, probablemente sea antijurídica. Lo que va a ocurrir es que no va a ser culpable. Bien, así que sí puede realizar un hecho típico, solo que uno de los elementos va a desaparecer, que es la culpabilidad. No afectaría la tipicidad. ¿Se entiende? Es doloso, ya dijimos. ¿Sí? Es doloso. Bueno, ¿qué más? Bueno, atención. Tenemos acá algunas cuestiones. Esto es, claro, cuando desaparece una categoría del delito, el hecho deja de ser punible porque no se puede aplicar una pena porque no es un delito, en los términos de la teoría del delito. ¿Se entiende? Bueno, atención, concurso aparente de tipos o de leyes. ¿Bien? No es el concurso de delitos, no es concurso real, concurso ideal, eso no es. Sino que es el supuesto previo a un concurso ideal, donde un solo hecho encuadra en más de un tipo delictivo. Y acá es donde es muy importante que ustedes distingan lo que ocurre en la realidad y lo que sucede con las descripciones que están en el ámbito legal o de la tipicidad. Entonces, cuando es un hecho y ocurre eso, antes de determinar si es un concurso ideal, tengo que pasar por acá. Esto no está resuelto en el Código Penal, sino que lo resuelve la doctrina a través de principios. Esos principios, en general, son la especialidad, la consunción y la subsidiariedad. El más fácil es la especialidad relación género-especie, ojo que tiene que ser el mismo bien jurídico, es decir, que tiene que ser una relación establecida entre un tipo básico y uno especial relacionado con el mismo bien jurídico. ¿Qué es lo que pasaría con el 162, que es el hurto, y el 163, que ya establece requisitos, formas o medios para realizar el hurto, donde ya desplaza el 162? Entonces, lo que inicialmente parece un concurso ideal, supongan, va a dejar de serlo y tampoco va a ser un concurso de tipos delictivos porque es aparente esta cuestión. Cuando yo analizo un poco más, uno de los tipos va a quedar desplazado. No aplico los dos. Siempre en el 163 porque es alguna característica especial o modo de comisión, etcétera, el 162 los desplaza. Tengo que desplazarlo. Este es un error muy común que cometen con estos tipos básicos y tipos especiales, ya sea agravados o atenuados. En general, los tipos especiales son agravados o atenuados porque aplican todo. Y si estoy aplicando un agravante, no tendría que aplicar el básico. ¿Se entiende? O el genérico. Tengo que desplazarlo y aplicar solamente el tipo especial. Más allá de que para llegar al tipo especial necesite los requisitos del tipo básico, que sea una cosa mueble, total o parcialmente ajena, que se produce el desapoderamiento, que se legítimo y todo eso. ¿Bien? La consunción ya no es una cuestión de especialidad, sino que uno abarca o implica a otro. Sí, puede haber más de un agravante, sí, eso sí, ¿sí? Porque el hecho puede tener estas características de, digamos, elementos agravantes, ¿sí? Por las circunstancias del hecho puede ocurrir. ¿Sí? Bueno, pasemos a la consunción, ¿sí? Entonces uno lo abarca al otro estructuralmente, es decir, sí o sí para cometer un hecho, uno de los tipos delictivos, voy a tener que hacer lo que está descrito en otro. ¿Sí? Y acá no hay una relación de generalidad-especialidad. Acá, fíjense que son bienes jurídicos distintos, o bienes jurídicos con distintas, en realidad el mismo bien jurídico, pero con distintas, digamos, distintas conceptualizaciones o a lo que apunta la prohibición. Entonces, el robo con escalamiento o fractura del 164, que es un robo agravado, comprende
el daño del 183. Para hacer ese robo agravado necesito dañar la propiedad. Por lo tanto, uno va a quedar desplazado, que va a ser el 183. Y después tenemos la subsidiariedad, que no depende de la estructura, sino que se supedita, digamos, a que uno sea más grave que el otro. ¿Tá? Que no necesariamente se va a producir siempre esto. Y el ejemplo más típico acá creo que hay un error en 303, si no me equivoco, es la entrega de cheques sin provisión de fondos. ¿Tá? Entonces, fíjense, la entrega de cheques sin provisión de fondos y luego no pagar ese fondo que, digamos, el monto que el cheque establece, es un tipo delictivo. Ahora, si el medio para cometer una estafa, ya no se va a aplicar más ese 303, sino que voy a ir al 172, que es el delito de estafa. La entrega de cheques sin provisión de fondos va a quedar desplazada. ¿Está? Y acá voy a resolver el tema. En todos los casos he resuelto el problema, porque lo que aparentemente era un hecho y dos tipos delictivos, va a ser un hecho, un tipo delictivo. Y no tengo el concurso ideal de delitos, no tengo concurso de delitos en general, en ese supuesto, ¿no? Un hecho, un solo hecho, más de un tipo delictivo. No tendría concurso ideal de delitos y estaría la cuestión resuelta. Aclarada la cuestión de la aplicación de uno de los tipos delictivos. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta que haya quedado? Que no la vi. No estoy escuchando, no escucho bien. Clarísimo todo. Claro, perfecto, perfecto. Bien, y vamos ahora a la parte especial. La parte especial es lo que ustedes van a estudiar ahora. La parte especial sería el libro segundo del Código Penal, particularmente, ¿sí? Siempre contemplando, ¿sí?, su relación con el libro primero y todo lo que acabamos de recordar. ¿Bien? Entonces acá tenemos los tipos en particular, acá tenemos lo que Arocena Sánchez Fuentes llama la intención o connotación de las figuras delictivas, la caracterización en particular de las figuras delictivas, y esa clasificación en la parte especial de nuestro Código Penal está ordenada según el bien jurídico, ¿sí? Según el orden jerárquico del bien jurídico, según el orden de preferencia. Entonces acá se van a encontrar con títulos, ¿sí?, que agrupan delitos que afectan a determinado bien jurídico, y los títulos se pueden llegar a dividir en capítulos porque ahí se vuelven a agrupar las conductas que lesionan el mismo bien jurídico. Esto es para que trabajen con el Código Penal. ¿Bien? Entonces, en el libro 2 del Código Penal tenemos 13 títulos, el más nuevito es el último, donde se incorporan los delitos contra el orden económico y financiero, donde se incorpora el lavado de activos y esos delitos financieros, y tenemos, ¿sí?, otra posible clasificación: delitos contra bienes jurídicos que son individuales, como la propiedad, el honor y la libertad, y delitos contra bienes jurídicos que son supraindividuales o colectivos, que fueron reconocidos posteriormente con la evolución de nuestro sistema jurídico en general. Y tenemos el orden económico, seguridad de la nación, seguridad pública, ¿tá? Entonces, acá también puedo tener yo otra guía para la lectura, para el abordaje de estos delitos, ¿sí? Esto es lo que tienen en el índice de nuestro Código Penal. Fíjense, título 1, delitos contra las personas. Esto se subdivide en capítulos. Y acá tengo el 79 al 108 y así. ¿Está? Es importante tener en cuenta este título porque me está indicando el bien jurídico protegido. Esta rúbrica también es orientativa para la interpretación de los tipos delictivos que integran el título.
Y también es importante porque la identificación del bien jurídico protegido, yo les diría que es lo primero que tienen que identificar. Lo primero que tienen que identificar cuál es el bien jurídico protegido, porque en ese supuesto de hecho van a tener que establecer si ese hecho llegó a la consumación o no, si queda un grado de tentativa, o el tipo de delito que es, si es de peligro o es de resultado, para poder llegar a una resolución del caso, digamos, de manera correcta, con el estudio de la doctrina, y luego con eso, con el, digamos, la caracterización del hecho en particular. ¿Bien? Por lo tanto, fíjense, si trabajamos con el 162, el bien jurídico es la propiedad, y acá la doctrina nos da su definición como patrimonio, ¿sí? El contenido corresponde a la tenencia de las cosas muebles, para que pueda identificar si el hecho se ha producido o no, si se ha consumado o no. En este caso, la consumación se produce cuando se ha sacado la cosa del ámbito de custodia de la cosa, porque estamos hablando de cosas muebles. Bien, esto para que vean el estudio que requiere cada figura delictiva. El bien jurídico protegido es, yo les diría, el concepto relevante, importante y nuclear del derecho penal. Se ve en parte general y acá lo tenemos que refrescar y lo tenemos que aplicar. ¿Bien? Tiene que ver con todos los intereses de los individuos en sociedad que requieren reconocimiento jurídico. Y ese reconocimiento lo hace el legislador penal cuando dicta la sanción penal y también los operadores judiciales cuando realizan la imputación y luego cuando se dicta la sentencia. ¿Bien? Por lo tanto, el bien jurídico es social, es histórico, va cambiando, por eso se determina la necesidad de la modificación del Código Penal cuando no refleja esos cambios sociales, ¿sí? Por lo tanto, es lo que tengo que tener en cuenta, cómo lo caracterizan, se caracterizan los autores, ¿sí? Es el bien jurídico el que pone el límite al derecho de castigar que ejerce el Estado, y también el concepto material del delito se identifica con este derecho penal codificado y con este criterio político criminal para limitar la actuación del legislador penal, porque no puede ser un bien jurídico, no puede ser un bien jurídico de escaso valor, ¿sí? O que no justifique por el tema del principio de insignificancia una ley penal, que para eso hay otras formas de resolución de conflictos, por eso se legitima la tarea del legislador y tiene que ver con estas cuestiones de política criminal. La política criminal es una disciplina auxiliar que va indicando justamente cuáles son las normas que deben modificarse, cuáles son las normas o los hechos que se producen en la realidad que no están contemplados en el Código Penal y sus leyes complementarias y especiales, o cuáles son los delitos o hechos que están tipificados y que ya no se producen en la realidad social o se producen de otra manera, ¿sí? O de otros medios, otras formas, como lo que ocurrió con el avance de la tecnología y la informática, donde algunos delitos no contemplaban esta posibilidad y a partir de la modificación, o se tuvo que modificar el código, ¿sí? Para que esto ocurriera. Tal el caso de los delitos contra la integridad sexual, tuvieron que incorporar formas de realización que tienen que ver con el uso de medios tecnológicos. Bien. Ahora les voy a pedir que ingresen en ese código QR para poder hacer un check-up. A ver si identificamos los conceptos. Mientras van haciendo esto, si hay algunas preguntas o alguna cosita que haya quedado en el chat, que no haya alcanzado a ver, porque no lo puedo ver completo, pero sí cuando van preguntando.
Tenemos unos minutos para poder poderles resolver preguntas. Me pareció ver que preguntaban por autores, todos los autores que ustedes quieran, a partir del básico, ¿no? Bueno, activen el micrófono, los escucho. Sí, activen ustedes los micrófonos y hablen. Pregunten. Acá tengo manitos levantadas, pero no sé si ya contesté. Profe, otro de Hola, los profe, tipos. disculpe. Escucho. ¿Ese QR es como una actividad, digamos? Es una actividad, son 5 preguntitas. Ah, ok. Sí. Ahí podemos hacer un recuento. ¿Alguien más quiere preguntar? Profe, Escucho. sí, buenas tardes. ¿Sabe que no me quedó claro? No sé si agarré fuera de tiempo porque me levanté un ratito. El tema de cuándo dejar de contemplar las acciones, ¿no es cierto?, para descartar el concurso ideal que decía usted. Digamos, tenemos, ¿no es cierto?, como usted decía, el tema de los cheques y después el tema de la estafa. ¿Cómo yo hago para...? Son los tres, ustedes tienen que aplicar esos 3 principios en ese orden, ¿sí? En ese orden digo, ¿sí? Es una relación generalidad-especialidad, se van a dar cuenta porque están, van a estar en el mismo título, en el mismo capítulo del código, porque van a estar en un tipo básico y un tipo agravado o atenuado. Ah, ¿Sí? bien, entiendo. Bien. Perfecto. Profe, le hago una consulta, porque ahí Esperen para terminar la idea. Siempre es un hecho o comportamiento, uno solo para ese supuesto, para descartar el concurso ideal. Un hecho y varios tipos delictivos. ¿Se entiende? Si hay relación de generalidad-especialidad, porque el hecho tiene esas características, no va a haber problema. Ojo, tiene que estar en la misma rúbrica del código, ¿sí? Para que haya relación de generalidad-especialidad. Tipo básico, tipos atenuados o agravados. ¿Bien? Las otras dos teorías o principios tienen que ver con las características del hecho en sí, ¿sí? En un caso, necesariamente, para realizar un tipo delictivo voy a tener que pasar por otro, necesariamente, por eso lo voy a descartar. ¿Se entiende? Van a tener que hacer un análisis de la estructura de ese tipo delictivo. Y en el otro, último caso que vimos, no tiene que ver con la estructura en sí, sino que puede pasar que eso ocurra. ¿Está? Y tiene que ver con más grave. Silencien, chicos, los micrófonos, por favor. Ahí está. Tiene que ver con la característica que tiene el hecho en sí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si la entrega de cheques sin provisión de fondos fue el medio, la forma de la comisión de la estafa, ahí lo voy a tener que desplazar porque la estafa es más grave. Digamos que el último supuesto es como que el tipo más grave desplaza al menos grave siempre que yo encuentre esa relación. Bien, es un trabajo de doctrina importante, lo tiene que hacer el tribunal, lo tiene que hacer el fiscal, lo tienen que hacer como defensores, siempre, por supuesto, fundamentado. ¿Sí? Mucho estudio de la parte de doctrina, siguiendo a un autor que, digamos, que trabaje los principios y también el tipo delictivo, esos tipos delictivos con los que están trabajando, y las circunstancias del hecho. ¿Está? Porque la estafa, por ejemplo, requiere ardid o engaño, y eso tiene un significado especial, preciso, que si yo lo identifico en el caso, entonces es posible que, bueno, el comportamiento del sujeto activo, es posible que la entrega de cheques sin provisión de fondos haya sido el medio para la comisión del estafa.
Bien. Profe, una consulta. Por la última pregunta del QR me parece que está mal, porque pregunta si el concurso aparente de tipos de leyes se resuelve. Entiendo que es por los principios elaborados por la doctrina, pero marca incorrecto, como que es según las reglas del Código Penal. No, hay un error entonces ahí. Es según la doctrina. Gracias por el aporte. No, Sí, no. yo también me fijé y sale Bien, mal. bien, bien. Muchas gracias por el aporte. Sí, ha quedado mal la respuesta. Perfecto. Bien, y me quedo tranquila entonces que estemos entendido esa cuestión. No. No. O sea, quiero creer que se han sacado todos un 8, un 9. Un 9 por esa pregunta. Puede pasar, Puede pasar. Entonces, vamos de nuevo. El concurso aparente de tipo de leyes se resuelve con los principios elaborados por la doctrina. Después lo voy a chequear a eso. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Buenas noches, profesora, ¿cómo le va? Hola, escucho. Yo solamente quería comentarle que leí la bibliografía de Arocena de las páginas que nos indicó para esta charla y no me fue muy fácil comprenderla. Además, se subdivide cada título, tiene muchas subdivisiones, así que lo voy a volver a leer y voy a volver a ver la clase porque hay conceptos que no me han quedado muy claros. Bueno, hay una guía de lectura que es como para orientarlos sobre, digamos, a dónde tienen que apuntar. Bien, probablemente por ahí te falte más conceptos de carácter. Respondí los 9 preguntas de la guía. Bien. Por eso me costó hacerlo, pero ahora, por ejemplo, cuando usted lo habrá hecho muy rápido, como que me faltaron cosas que leí, pero bueno, la voy a volver a leer. Bien. Yo acá, digamos, vamos viendo los conceptos y de manera genérica y por ahí algunos puntos muy particulares de los cuales Arocena Sánchez Freites profundiza. Es posible que, bueno, no los hayamos visto en particular el día de hoy, porque justamente es una clase 0. Acá es muy importante. Yo también leí, Eliana. Primeramente había empezado a leer lo de Canvas, que ahí sí está como más, así, más corto, digamos. Más ordenado. Escuchen, las lecturas son orientativas y la idea es que vean que cada uno de estos conceptos, ¿sí? Tienen un desarrollo y una interpretación doctrinaria y que hay una base. Yo por eso es más larga la introducción de ese capítulo 1 de Arocena Sánchez Freites, pero yo puntualmente tipo delictivo, sí, y bien jurídico, ¿está? Es posible que a lo mejor se encuentren o te hayas encontrado con algunos términos muy técnicos que usan estos autores, ¿está? Entonces ahí es donde quizás viene la cuestión, porque por ahí les falta un poquito más de, digamos, de base conceptual. Pero te quiero decir y les digo a todos, un paso importantísimo es el reconocimiento de esos conceptos, es decir, que vos hayas visto con lo que vimos hoy rápidamente, por supuesto, porque para poder abarcarles más temas, que hayas identificado esos conceptos y que hayas identificado que hay algunos, como que Arocena Sánchez Freites le da una vueltita de tuerca más, que posiblemente sea la postura de ellos, Bien. Es mucho más específica que otros autores que vimos en Penal 1 y que Núñez también, como que desglosa mucho más. Sí, totalmente. A mí me gusta. Que no había leído antes. Bien, sí. Siempre con una base conceptual, y ustedes tienen que estar acostumbrados a poder acudir a un autor y poder leerlo, chicos. ¿Está? Las lecturas, la guía para una lectura, digamos que en este momento para ustedes representan una ayuda.
¿sí? Para poder abarcar ese autor o esos autores. Por supuesto que no es todo, sino que ustedes vayan buscando ahí, ¿sí? Esa terminología, vayan identificando que eso dice Arocena Sánchez Freites, que a lo mejor no todos opinan lo mismo, ¿se entiende? Y que cuando tengo que argumentar, tengo que nombrar autores, ya sea que tengo que resolver el caso práctico como estudiante, ya sea que estoy en el rol de abogado defensor, de sujeto activo, soy querellante de la víctima o su familia, soy el fiscal o soy el tribunal. ¿Sí? Si ustedes leen jurisprudencia, se van a dar cuenta que la sentencia sí o sí tiene que estar fundamentada. Los jueces acuden a los autores. ¿Tá? Entonces tienen que acostumbrarse a eso y a ese trabajo. Y hay autores que nos gustan más que otros. Sinceramente, yo les compartí a los Sánchez Freites porque a mí me gusta mucho. Me gusta, tampoco es tan extenso. ¿Tá? Me preguntan por Fontán Balestra si todos los autores sirven. Cuidado con que no esté muy desactualizado. Fontán Balestra debe estar desactualizado. Muy desactualizado. Siempre y siempre, no importa el autor que sigan, vayan con el código al lado. En Infoleg tienen el código actualizado. Perdón. Sí, ya se pasó el link de la asistencia. Y otra cosa, antes que me olvide, en la revista Pensamiento Penal, anoten, hay un código penal comentado. Busquen ahí, revista Pensamiento Penal, y busquen ahí el código penal comentado. Están casi todos los artículos comentados. Eso es de mucha, mucha ayuda. ¿Sí? Eso es de mucha ayuda. Y de acceso gratuito. Bien. Y cualquier otro código comentado al cual ustedes tengan acceso, siempre, fíjense de que esté actualizado. ¿Ah? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Sí, yo, profesora. No sé si me escucha. Escucho perfecto. Que en la guía de estudio figura, es por el tema del material obligatorio, ¿sí? Figura Núñez con una versión 2009, pero lo que hay en Canvas es del 2008 y el del 2009 es de penal general. ¿Igual tomamos ese? Sí, totalmente. El que tengan. De Núñez, el que tengan acceso. ¿Está? De todas formas, en el Drive está, ¿eh? En el Drive, sí, por eso, en el Drive no está muy bien, capaz que pueden a lo mejor conseguir una versión que mejor escaneada, pero bueno, porque son algunos libros que ya no se encuentran a la venta. Algunos. En el caso de Núñez hay algunas versiones que ya no se encuentran a la venta. ¿Sí? ¿Qué pasa si llenamos mal el formulario de respuestas? ¿El check-out que hicieron? ¿Y se sacaron un 0, me están diciendo? Yo me saqué un 1, 2 con la respuesta que estaba mal. No. Yo les puedo activar para que lo hagan de nuevo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Esto es una autoevaluación. Van a regular. Se apuraron. Miren, van a regular, van a autorregular. Sobre todo para el miércoles que viene, que vamos a hacer la simulación. Los espero a todos, Veo que ahí vi que tenemos un problema, ya en varias materias pasa que no aparece para inscribirnos en las simulaciones de los parciales. Bueno, escuchen, mañana, por favor, ya, escríbanle al tutor que tienen ustedes. ¿Vieron que dice tutor virtual o algo así? Escríbanle a él para que ver si se puede resolver. Por todos los medios que tengan para preguntar sobre eso. Yo consulté sobre eso. Para que tengan, escuchen, el miércoles vamos a hacer una simulación, vamos a hacer un pequeño repasito de una simulación, como si fuese el primer parcial. Probablemente no van a alcanzar a ver todos los temas, no importa, ¿sí? Lo vamos a hacer igual. Si no me falla la memoria, creo que está puesto a las 7:30. Igual revisen el anuncio. Ahí está, ¿sí?
Y además, atención, además, no sé qué les iba a decir, no, que vamos a hacer eso, que vamos a hacer la simulación, y que tengan en cuenta que va a ser una especie de diagnóstico para ustedes, ¿sí? Porque en realidad lo que vamos a ver es si identificamos en qué módulo está, de qué tema está, en qué parte del código está, ¿sí? Tienen que tener la aplicación que pide la... No, debe ser 7:30, porque ese mismo día hago lo mismo con los chicos de penal general. Yo lo voy a revisar. Ah, en el mail dice 1 de abril, 18:30. Bueno, ya voy a revisar. En anuncios, anuncios. Ustedes manéjense por anuncios que yo les voy dejando. Profesora, esta diapositiva la va a dejar en el link del Drive. Lo voy a dejar, no, se lo voy a compartir en el anuncio. Ese anuncio único que hay, podemos manejar con ese solo anuncio. Se va a ir actualizando, va a quedar la grabación de este encuentro, todas las grabaciones que de yo van ahí, de encuentros que de yo van ahí, todo material que yo comparta o les dé va a ir en ese anuncio. ¿Está? Si no lo pueden ver, tienen que decirle al profe experto de ustedes para que active anuncios. Creería que no es el caso de ninguno. Por ahí hay incorporación tardía y por eso no lo ven, pero hay que activarlo, digamos, renovar el anuncio. Cada tanto lo hago para que todos lo puedan ver, ¿sí? Claro, es un anuncio general que les he hecho yo. Uno de presentación de la materia con todos los profes y demás, y otro con las actividades que yo les propongo. ¿Está? Después todo lo que organice el profe experto se los manda por mensajería. Estén atentos porque ahí les va a avisar cuándo es el encuentro para cada TP. Eso van a trabajar solamente esas cuestiones. ¿Está? Por si hay alguna duda, por la lectura que yo les envié para que hagan y demás, entonces me pueden dejar ahí en el anuncio, ahí pueden dejar comentarios, que yo cada tanto lo veo y puedo responder si hay alguna duda específicamente de los temas que vimos hoy en este encuentro, ¿sí? Me los dejan por ahí. También se pueden comunicar por mensajería, pero es más fácil anuncios porque aparecen todos los mensajes que ustedes van dejando, ¿está? Entonces yo los espero a todos el miércoles que viene. Manéjense por el anuncio que yo les dejé porque puede haber un error ahí de comunicaciones. Así que en el anuncio que yo les dejo es el horario correcto, ¿sí? Profesora. El anuncio dice 18:30. ¿Dónde? En el anuncio dice 18:30. Bueno, déjenme que chequee, pero creo que para ustedes es a las 7:30. Ahí puede ser un error mío. Lo veo por ahí, lo corrige ahí y ya nos queda. Sí, yo hoy mismo lo verifico y lo corrijo. Ustedes vuelvan ahí siempre porque van a tener que ir ahí para el link de acceso. ¿Sí? Profe, sí. Una consulta de esta clase, ¿la va a subir? Porque yo no la pude ver toda. Acabo de decir que todo está en el anuncio donde está el link de invitación, va el link de grabación. ¿Está? Perfecto, gracias. Va todo ahí. Ustedes busquen todo en ese anuncio. Tómense el trabajo, ¿bien? De ver el anuncio, todo lo que hay ahí. A veces va en adjuntos de ese anuncio, a veces va insertado en el mismo anuncio. ¿Está? Bueno, gente. Profe, una consulta. Sí, escucho. Profe, con respecto a lo de la bibliografía básica de Núñez, que no me quedó claro. El libro que dice de la guía conceptual es la edición 2009 y en el Drive está la edición 2008. Estudiamos de ese libro, digamos. Vayan ustedes, sí, la que tengan, si no es la del Drive y tienen otra, la que tengan, la más nueva que tengan. Claro, yo entendí. Claro, porque a veces no se consigue. No se consigue. Por eso. Vayan viendo los títulos, se van a ubicar bien. En general coinciden los títulos con los capítulos con la guía conceptual.
No se confundan guía conceptual con guía de lectura que yo les dejé para leer a Rosena Sánchez Freitas. La guía conceptual es solo para la bibliografía básica. ¿Está? Respecto del Código Penal, lo buscan ustedes en Infolec, chicos. Ahí lo ven en línea, lo ven ahí. ¿Bien? Sí, guía conceptual y programa. Y las lecturas que son orientativas, ¿no? Por ahí si se pierden un poco lo ven de ahí. ¿Sí? Bueno. Estamos todos a disposición por preguntas. Recuerden que tienen el profe tutor, no me acuerdo del nombre, me va a matar, pero si todo lo que sea, que no pueden inscribirse para la simulación, que no ven los foros, que no pueden entrar acá, lo que sea, eso lo resuelve, van a estar con el profe tutor. Todo lo que sea contenido de la materia ETP, conmigo y con el profe experto de la cátedra a la cual ustedes pertenecen, sí, que va a ser quien va a corregir el trabajo práctico. Entonces eso es lo más inmediato, y si no se comunican conmigo, que no tengo ningún problema. Muchas gracias por la participación de todos, ¿sí? Y nos estaríamos viendo el día miércoles, ¿sí? Con la simulación. Gracias, profesora. Gracias a ustedes, un abrazo para todos. Muchísimas gracias, profesora. Gracias, profe. Muchas gracias. A ustedes, chicos.